los escenarios con más influencia dentro de la vida cotidiana en los primeros años de la fundación de la Nueva España fue el que se desarrolló en los templos y conventos de las distintas órdenes religiosas que arribaron a ese territorio. Fue a través de esos conjuntos conventuales que se desarrolló la conquista espiritual, donde los indígenas adoptaban la nueva cultura impuesta por los españoles, respondiendo a la necesidad de pacificar el proceso de conquista y de dominio de una manera apaciguada. Cada uno de los distintos espacios que conforman los conventos fueron parte esencial para el desarrollo de esta nueva cotidianidad. Tanto indígenas, españoles y por supuesto los frailes aportaron elementos que al fusionarse dieron origen a una nueva expresión cultural, lo novohispano. Son muchos los ejemplos que aún podemos apreciar en la actualidad, cada uno con características propias. Resulta llamativo una serie de conventos construidos en las faldas del volcán Popocatépetl y que actualmente están catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1994. 3 de ellos se encuentran en el estado de Puebla y 11 en el estado de Morelos, dando un total de 14 conventos, construidos en el siglo XVI por los dominicos, franciscanos y agustinos. Hey niños, bueno, nos encontramos, el primer lugar que vamos a ver es en Xochimilco. A mis espaldas podemos ver el ex convento de Xochimilco. Y aquí estoy en lo que es el atrio, está ahí la cruz atrial de este ex convento. Como podemos ver, tristemente el ex convento fue afectado por el sismo del 2017, o sea que no se ha podido recuperar, está cerrado, está prohibido el paso, así que no podemos ver el interior, pero ahorita vamos a ver algunas imágenes. Bueno, aquí lo que podemos ver que este tipo de construcciones solamente presenta una torre con campanario. En las catedrales es donde vamos a encontrar 2 torres con sus campanarios. Ahora aquí la parte que se afectó, aquí había una espadaña, que ahorita les voy a explicar qué es una espadaña o cómo se vio antes. Y bueno, les decía, normalmente que tenían sus huertas, esto ya es como de ahorita esta huerta, pero en el interior, ¿se acuerdan? En lo que es el claustro y atrás es donde tenían sus huertas los frailes. Como podemos ver aquí una capilla, que es posiblemente una capilla, igual está afectada. Y bueno, acá hay unos tambos. Ok, el conjunto o a este templo se le conoce como el ex convento de Nuestra Señora de la Asunción. Siempre en la portada, en la fachada, es aquí como está tapado, es donde encontramos una imagen de su advocación y bueno, la característica de los templos de los franciscanos es encontramos más significativo su voto de pobreza, es decir, que encontramos no tan ornamentados sus fachadas, sus conventos. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Este les decía es de los franciscanos, de los franciscanos, corresponde al siglo XVI. Bueno niños, ahora estamos en Hueyapan, que ya es el estado de Morelos. Y como pueden ver, también tuvo afectación por el sismo, así que tampoco podremos verlo mucho. Un elemento característico de esos complejos son sus muros, grandes e imponentes que rodean todo el convento, delimitando su espacio. En ellos podemos ver las almenas, rodeando el borde superior de sus muros. En la antigua Edad Media eran ocupadas como elementos de defensa. Sin embargo, para el caso de los conventos en la Nueva España, fue un uso meramente decorativo,
aunque no evadían la posibilidad de que en algún momento los indígenas se rebelaran y entonces se sirviera como elemento de defensa. Estos muros varían de acuerdo a las órdenes religiosas. En algunas sí las vemos presentes, en otras no. En una los muros son altos, en otros no. Cabe señalar que en los conventos que fueron construidos en las ciudades también presentaban sus muros. Sin embargo, por el paso de la modernidad y distintos sucesos históricos, fueron reducidos sus espacios, perdiéndolos en algunos casos en su totalidad. Junto a la entrada de la iglesia encontramos el portal del convento, o también llamado Portal de los Peregrinos. En este lugar se acogía a los visitantes y viajeros. Muchos de ellos poseen decoraciones murales en su interior. El recinto contiguo al portal es la portería del convento y servía de acceso al claustro. También encontramos pinturas murales con episodios de la empresa evangelizadora. Los conventos también contaban con caballerizas para que pudieran resguardar a los caballos. Los viajeros no podían tener un total acceso al convento, ya que este espacio era exclusivo de los frailes. Finalmente pudimos pasar al claustro. Aquí está esta fuente. Normalmente, como ya hemos visto, llegaban por los acueductos y aquí se depositaba el agua. Las fuentes ahora se usan pues para arreglarla, para que sea bonita la casa, pero antes era de donde sacaban el agua las personas. En algunos conventos son de 2 pisos, aquí encontramos un piso solamente y de igual forma vemos pinturas. Aquí ahora lo interesante es el pasillo. ¡Wow! Vean el pasillo. Bueno, ahorita ya no está tan chido, pero igual representaban escenas de la orden o de la vida de Jesucristo, ¿no? Que era la parte de lo que se le enseñaba en el Evangelio. Vean aquí el pasillo, aquí hay unos baños. Wow, vean aquí eran los tipos pasillos donde se entraba uno a las celdas de los frailes. Y vean, aquí está el muro de la nave, aquí está la torre por atrás, la nave de la iglesia. El claustro es el núcleo del convento, sitio de clausura, aislamiento y comunión de bienes. Simboliza el paraíso y la esencia del retiro a la vida monacal. Es en la parte baja donde se encuentran espacios como la sala de profundis, la cocina y la despensa con las bodegas. En la parte alta del claustro encontramos las celdas, habitaciones sencillas que tenían como objetivo el aislamiento y reflexión para los frailes. Les voy a enseñar acá una parte que dentro de igual arquitectura, estas cosas que salen, estas cositas de acá, que están como blancos, se llaman contrafuertes. Estos permiten darle soporte a la estructura de manera que no se caiga. Entonces, en cierta manera, le ayuda, le da soporte a la estructura para que no se nos caiga, no se nos derrumbe. Y como podemos ver aquí es de pura piedra el templo. Ahora vean, aquí vemos originales los contrafuertes que refuerzan el muro de la nave del templo. Vean, todo de piedra, a diferencia del otro que encontramos que parecía ya restaurado. Aquí lo encontramos natural. ¿Ven? Le da más soporte, más agarre al templo. Y aquí está la pobrecita torre. Y aquí encontramos algo curioso. Hay quien me diga esto qué es. Le daré una paleta. Las capillas abiertas o capillas de indios eran espacios al aire libre, cuyo objetivo era satisfacer la necesidad de reunión de los fieles, pues los indígenas no tenían permitido entrar a los templos salvo los españoles, y además eran muy numerosos.
convirtiéndose entonces en elementos fundamentales para la evangelización. En ellas también encontramos pintura iconográfica con algún tipo de enseñanza. En esas capillas, los sacerdotes oficiantes se encuentran bajo techo, al igual que una porción privilegiada de fieles, mientras que el resto se excluye al espacio abierto. La capilla abierta fue una verdadera innovación arquitectónica del arte colonial. En la periferia del atrio, específicamente en las aristas, encontramos las capillas posas, espacios originados por la necesidad de encontrar un punto de reunión para las personas que realizaban procesiones y llegaban al claustro del convento. Se les llamaba capillas posas porque en ellas hubo la necesidad de posar imágenes o esculturas sacras, delante de las cuales se detenían las procesiones para orar o rezar. El atrio es un cuadrángulo situado delante de la iglesia, que funge como uno de varios espacios que marcan diversos niveles de sacralidad, introduciendo lentamente al fiel hacia el recinto sagrado. Como ya habíamos mencionado, el espacio está definido por muros de piedra coronados algunas veces por almenas o también arcos simples. Cuando el terreno propio del atrio es utilizado como un cementerio, debió ser bendecido previamente por el fraile, recibiendo el nombre de Campo Santo. En algunas iglesias llegamos incluso a ver que en el interior se enterraban a las personas. Es en los atrios donde se llevó a cabo el proceso de evangelización y aculturación para los indígenas, aprendiendo distintos oficios y los principios de lectura y escritura del castellano. Dentro del atrio encontramos la cruz atrial, de carácter simbólico que representaba a Cristo en diversos aspectos y con ornamentos variados. En algunos templos encontramos con elementos indígenas. Independientemente de la orden monástica, la cruz atrial es un elemento que siempre encontramos presente. Sin embargo, en algunos lugares ya no existe, por haber sido removida o se llegó a destruir. Las fachadas principales guardan todo un juego simbólico fundamental dentro de la cultura cristiana. Estos elementos trabajados en cantera representan aspectos didácticos y evangélicos del catolicismo. En algunos casos, debido a trabajos de mantenimiento u otros, sus fachadas fueron rasuradas, es decir, se dejaron planas, perdiendo todo su esplendor. Las columnas al costado de las puertas o ventanas simbolizan las columnas del templo salomónico. No cargan peso y son solamente ornamentales. La puerta de acceso siempre al centro representa a Cristo, quien es el único que puede crear el paso hacia lo divino o la salvación. Aparecen también en algunas portadas de las iglesias los escudos de las respectivas órdenes mendicantes, haciendo alusión a sus propios organizadores y principales evangélicos. El templo es el lugar sagrado donde se manifiesta Dios, sitio planeado con orden que intenta reproducir el cosmos. Las ideas fundamentales durante su diseño y construcción son orden y orientación. Estas iglesias derivan de las basílicas romanas en estructura, pero en ellas influye de igual manera la idea del Templo de Salomón, construido en Jerusalén, que poseía un vestíbulo o atrio, un recinto llamado Santo y dentro de él otro espacio llamado Santo de los Santos. Los conventos utilizan el simbolismo, el lenguaje pictórico y las distribuciones espaciales para lograr reproducir un espacio sacro y divino. En el exterior las iglesias tienen gruesas estructuras de mampostería, reforzadas con contrafuertes. Al paso de los años, las naves centrales son techadas con bóvedas. Las plantas son rectangulares, de una sola nave central o tres. La nave de la iglesia se orienta con la cabecera hacia el oeste, ya que el fiel debe orar hacia donde sale el sol, que simboliza a Cristo naciente, resucitado y redentor. El acceso, por lo tanto, se orienta hacia el oeste, o a la puesta del sol, que se relaciona al juicio final. En los muros de la nave central se colocan pinturas o cenefas inferiores y superiores, y no hacen sino recalcar el objetivo evangélico y didáctico. El campanario y la torre son elementos identificables como símbolos de defensa espiritual. Tomó lugar de los templos que honraban las altas pirámides escalonadas de los indígenas, las cuales eran reconocibles a distancia. Las campanas de la torre fungieron como medio para llamar a los fieles a la palabra de Cristo, a la vez que se convertía en símbolo de fortificación y defensa.
En muchas ocasiones se prefirió colocar espadañas en lugar de campanarios. El altar mayor de la iglesia, que se encuentra al fondo de la nave, en el presbiterio, fueron al inicio decorados con pinturas, luego con retablos de madera y chapeados con oro. Finalmente fueron cambiados por altares de estilo neoclásico. En un principio fueron los maestros arquitectos y pintores provenientes de España los que iniciaron la construcción de estos complejos. Sin embargo, surgieron también nuevos artífices originarios de la Nueva España que asimilaron rápidamente los principios arquitectónicos y pictóricos para así plasmar su propia esencia, dando lugar a nuevas técnicas y decoraciones artísticas. Finalmente podemos dar cuenta que los exconventos fueron escenarios de la interacción entre los frailes y los indígenas por los 300 años de ocupación española, años suficientes para adoptar la cultura occidental, pero también los indígenas insertaron elementos propios, dando lugar a un mestizaje cultural, que aún hoy en día sigue permanente. Estos templos todavía son ocupados para el culto. Son verdaderos museos vivos que su permanencia está en riesgo debido a la zona sísmica en la que se encuentra. Bueno niños, hasta aquí llegamos con la ruta de los templos de el volcán, la ruta de los diferentes conventos. Como pueden ver, cada uno tiene su particularidad. Vamos a seguir viendo ahora a los conventos femeninos, qué características presentan. Ahí están las instrucciones, todo va a ser por la plataforma en Edmodo, así que nos vemos pronto. Chao.